en este tiempo, darle gracias a Dios porque el día martes se habían presentado una serie de casos eh, numerosos en Barranca y acá en Bucaramanga, y estuvimos orando el día martes para que esto disminuyera y con la esperanza de que en los días posteriores este virus deje de estar afectando nuestro departamento y específicamente las ciudades de Barranca, Bucaramanga, que es donde se han presentado los, el mayor número de contagios con este virus. Eh, Realmente ha sido muy bueno. Ayer fueron 6 contagios, hoy fueron 4. Entonces, es una satisfacción que realmente esto haya disminuido y que ojalá en los próximos días tengamos la buena noticia de que tanto Barranca, Bucaramanga, ya no tiene nuevos contagiados y que obviamente podamos seguir en esta reapertura de todas las actividades en las ciudades de este departamento. Es algo muy importante. eh, y es algo que de todas maneras debemos congratularnos porque es algo que oramos el martes y el Señor rápidamente ha respondido a nuestras oraciones. También tenemos que estar orando para que las personas pues entiendan y sean un poco más disciplinadas cuando salen fuera de sus casas para evitar de que pues este virus realmente vuelva a reactivarse. Una de las preocupaciones que leía hoy en el caso de Europa y Estados Unidos es que a raíz de las marchas contra la muerte del afroamericano Floyd, pues la gente salió a marchar en varias ciudades de Estados Unidos y de Europa, y obviamente las personas no guardaron ningún tipo de distancia social ni tomaron ninguna medida de nada. Entonces, pues hay una preocupación importante porque las aglomeraciones fueron bastante grandes, tanto en Estados Unidos como en Europa, de un rebrote en Estados Unidos y en Europa. Entonces es algo que debemos nosotros tratar de que nosotros acá en nuestro medio podamos asimilar esa cultura y nos protejamos, o sea, que usemos nuestro tapabocas, guardemos la distancia social, evitemos las aglomeraciones al máximo, nos podamos lavar las manos y evitar realmente contagiarnos. Entender dos cosas que uno ve de las gráficas, que unos son los que se contagian y otros son las personas que finalmente son afectadas y mueren. Las gráficas muestran que las personas entre 20 y 40 años son las que más se contagian, pero las personas que son más afectadas y mueren son las personas mayores de 60 años. Entonces hay que uno ser cuidadoso con eso, porque a veces eso, la gente más joven, pues ya sabe, entiende eso, pero no es cuidadosa y se le olvida que de pronto a ella no le va a pasar nada, pero a su señora madre, a sus abuelos, sí le puede pasar algo que uno no quisiera. Bueno, vamos a continuar con lo que hemos venido predicando. Eh, Voy a hacer un pequeño resumen corto. Básicamente hemos estado hablando de protección. Pienso que es algo muy importante porque es una promesa de Dios para todos sus hijos. En ella se establece un vallado y un escudo. Si el vallado está fuerte, está robusto, nosotros vamos a estar protegidos. Nuestras propiedades, nuestra familia y nuestra vida. Dice la palabra que si nuestras propiedades, nuestra familia y nuestra vida están protegidos,
nosotros vamos a prosperar y lo que nosotros tenemos se va a multiplicar. Es algo muy importante. Eso, y obviamente hay que uno garantizar que esta protección, este vallado, esté robusto, esté firme y que obviamente no presente ningún tipo de fisura por donde el maligno pueda venir a afectarnos en nuestra vida. El maligno dice que vive andando y rondando el mundo, buscando dónde se presentan estas fisuras. El maligno y todos sus secuaces andan buscando alrededor del mundo donde hay fisuras, para sobre esas fisuras empezar a regar la contaminación, la cual, como decíamos, viene y marca la fisura y empieza a marca la fisura y empieza a establecer que esa fisura empiece a crecer. Cuando uno ve, por ejemplo, uno nota cuando hay una fisura, ve que el agua empieza a filtrarse y poco a poco con el tiempo se va haciendo una brecha, una abertura más grande. Y cuando eso sucede, el maligno entra con todas sus estrategias sobre la vida, sobre los hijos de Dios, viene con su lazo de cazador, con su peste destructora, con el devorador, con el arma forcada, con los enemigos ocultos. Y obviamente viene y dice que lo primero que afecta, tal como se ve en el pasaje de Job, son nuestras posesiones, luego nuestra familia y finalmente nuestra vida. Por eso es que es tan importante entender el Evangelio. O sea, cuando uno tiene el vallado robusto, firme, pues la verdad es que uno poco a poco va mejorando en todos los aspectos, en sus posesiones, en su familia y en su vida. Entonces, eso es lo que hace el maligno. El maligno no, o sea, es su labor es tratar de que los hijos de Dios no podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para sus hijos, como cualquier padre quiere que sus hijos disfruten de lo mejor. Entonces, obviamente viene toda la contaminación y afecta y marca la fisura para que se produzca ese ataque de las estrategias del maligno. El tema de la contaminación es un tema bien interesante porque es tan interesante que uno muchas veces y de pronto como no tiene digamos, no tiene una cosa mediática tan grande, sino que eso se va presentando paulatinamente, de pronto las personas no le paramos como no le ponemos como el interés necesario. Es como la contaminación del medio ambiente hoy, en las ciudades del mundo, en las ciudades más grandes, en las ciudades pequeñas, ¿cierto? Obviamente nosotros conocemos desde hace más de 50 años que gradualmente ha venido una contaminación en el mundo. Cuando yo era muy niño, en los años 60, se hablaba de la lluvia ácida y todo el mundo preguntaba, ¿y qué es la lluvia ácida? ¿Sí? Luego hablaban de la capa de ozono, ¿qué es la capa de ozono? Luego hablamos de los cambios climáticos, ¿sí? Y toda una serie de cosas que han venido pasando en los últimos 50 años y de pronto, diga un poquito más, quizás unos 60 años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una cosa que es bien importante de entender y así pasa con la contaminación espiritual. Parece como algo muy imperceptible, pero poco a poco se va presentando. Y el objetivo de la contaminación es ir buscando ahí donde está la fisura en nuestro vallado y la marcando, ¿cierto? Y la marcando poco a poco y como si fuera un líquido como el agua, ir penetrando por esa fisura y la va agrandando. Y se van formando capas y capas de contaminación, como cuando usted, por ejemplo, deja de hacer aseo en su casa y empieza a ver que una capa muy fina de un polvillo se forma sobre el piso, sobre la mesa, sobre los muebles, sobre los objetos que usted tiene, ¿sí? Y si usted no, y si usted no limpia, pues obviamente esos objetos se van con otros elementos, se van consolidando y realmente usted dice, uy, se curtió. El término se curtió la ropa, se curtió la loza, se curtió, o sea, uno dice, uy, ¿cómo se curtió? Entonces, eso se va formando ahí
y se va volviendo ya un poco más significativo. Y para entenderlo, esta semana estamos hablando de cuando nuestra agenda se contamina. Cuando nosotros hablamos de una agenda, se refiere como a la agenda que muchas personas utilizan diariamente, en donde anotan las actividades que van a hacer cada día. Algunos tienen una agenda anual, otros tienen una agenda mensual, otros tienen una agenda diaria. Entonces, las personas que entienden el concepto y trabajan por agenda, pues entienden eso. Entonces dice, oiga, cuando nuestra agenda, la diaria, la semanal, la mensual, la anual, o la quinquenal, o la de 10 años, 20 años, se nos contamina. Y obviamente la palabra en eso es bastante interesante. Y uno de los factores más contaminantes desde la antigüedad hasta nuestros días es que muchas cosas que social, cultural y legalmente en la cultura del hombre son aceptadas, dice que están en contravía y transgreden las leyes de Dios. Entonces, empieza a haber como una especie de confusión, porque las personas dicen, pero es que eso es legal, ¿sí? O sea, nadie discute que con respecto al hombre, ¿cierto? Es legal, o sea, es legal consumir bebidas alcohólicas, es legal el juego, es legal en algunos países, ya bastantes países, el aborto, es legal las relaciones entre personas de una misma pareja, del mismo sexo, en muchos países del mundo y así mucho. Entonces, todo eso va contaminando nuestra agenda y nos coloca a nosotros mismos en un conflicto con uno mismo, ¿cierto? Porque uno empieza a decir, bueno, pero si es legal, por qué no es agradable para Dios? Es algo bien interesante y obviamente esto está planteado desde la antigüedad hasta nuestros días. Cuando uno lo entiende, dice la palabra en Mateo 15, versículo 20, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y luego el Señor Jesucristo en su predicación a los discípulos y a los fariseos que estaban ahí preguntándole, les dijo, estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Esto fue lo que estábamos explicando ahí. Y cuando uno mira este pasaje, es bien interesante, porque claramente él dice, eh, lo que está adentro de nosotros es lo que nos contamina. Por alguna razón, nosotros nos contaminamos y ya está dentro de nosotros. O sea, ya está ahí adentro y está trabajando contra nosotros. Y obviamente él lo dice. Dice que de la abundancia del corazón es lo que nosotros nos expresamos. Entonces, cuando uno entiende, dice salen y empieza uno a mirar varias cosas. Cuando tú hablas de los malos pensamientos, es algo que no es algo que está ahí, es algo que estamos nosotros asimilando, pero que es como el fundamento para que sucedan otras cosas más graves. O sea, antes de un pensamiento de homicidio, de pleitos, contiendas y peleas, hay un mal pensamiento. Antes de un adulterio, hay un mal pensamiento. Antes de una inmoralidad sexual, hay un mal pensamiento. Antes de un robo, despojo, corrupción, hay un mal pensamiento. Antes de los falsos testimonios, hay un mal pensamiento. Y antes de las calumnias, los chismes y los insultos, hay un mal pensamiento. O sea, es bien interesante. O sea que los malos pensamientos, ¿cierto? Que han contaminado nuestra agenda diaria, nos llevan a empezar a desarrollar una serie de acciones y finalmente tomar una serie de decisiones fundamentadas en qué? En malos pensamientos. Es algo muy interesante de analizar. Entonces, los malos pensamientos son claves en que uno pueda hacer cosas
que agraden a Dios, que le agraden a uno, porque hacer cosas que agraden a Dios no es que sean cosas desagradables para uno. Cuando uno entiende ese concepto, uno se entiende que a veces la cultura en la que vivimos nos ha engañado y nos ha vendido algunas cosas como que son agradables y otras no son desagradables. O sea, obviamente que ir a una reunión social y no tomar y no consumir bebidas alcohólicas, pues obviamente no nos vamos a poder divertir como nosotros quisiéramos. La verdad es que pues uno va a una reunión social y uno puede ir, bailar, hablar, ¿cierto? Y lo que tú quieras, tomarse fotos, divertirse, sin consumir bebidas alcohólicas. Es la cultura que no es nueva, porque obviamente las bebidas alcohólicas son de hace mucho tiempo, entonces eso sucede ahí. Y así con toda una serie de situaciones que nos han vendido, que obviamente como que esas cosas, si no las hacemos, como que no nos agradamos, ¿sí? Y entonces uno lo entiende. Entonces uno dice, esos son malos pensamientos. ¿Qué son malos pensamientos? Decíamos que nosotros en una fracción de tiempo muy corto, en un día, podemos tener entre 50, 70 o 100.000 pensamientos. Algunos son nuevos, sobre las situaciones nuevas que vivimos, otros son reprocesados de cosas pasadas que reprocesamos, las actualizamos y las volvemos vigentes. O sea, eso puede hacer la mente. O sea, trae por allá el subconsciente, el inconsciente, lo trae y lo pone en el consciente. Entonces, esas son cosas del pensamiento. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos nosotros que los malos pensamientos son ideas que provocan, hablando de los malos pensamientos, son ideas que provocan que maquinemos. En el libro de Zacarías dice que nosotros maquinamos, que nosotros planeamos. Entonces dice que los malos pensamientos son ideas que provocan que maquinemos contra otros o contra nosotros mismos. Una cosa bien importante a veces de entender es que los malos pensamientos a veces también son contra nosotros mismos. De hecho, pues las personas que llegan a tomar decisiones de hacerse daño o inclusive de tomar la decisión de quitarse la vida, es porque empezaron a pensar muchas cosas contra ellos mismos. También son ideas que buscan hacer daño a otras personas o a uno mismo con el objeto de que la persona se debilite, pierda su armonía personal, pierda la esperanza y finalmente su salud física sea afectada, su salud mental y realmente decaiga totalmente en su comunión con Dios. O sea, yo quiero que lo entienda, porque a veces cuando a uno le dicen, y usted está en un problema y le dicen, oiga, busque a Dios, entonces la gente dice, ay, la misma vaina busque de Dios. O sea, lo que se quiere decir cuando usted le dice busque de Dios, lo que se está diciendo, trate de romper con esa secuencia en donde desde afuera o desde adentro a usted lo han metido en una generación de una gran cantidad de pensamientos malos que en última son o contra usted o contra personas cercanas a usted. Entonces, como dice ahí, lo que se busca es debilitarlo, primero que todo. Segundo, romper su armonía personal. Tercero, que usted empiece a perder como la esperanza de salir de esa situación que está y empiece usted a caer en estados depresivos y obviamente en afectaciones de la salud física, mental y finalmente usted su relación con Dios prácticamente es casi nula. Algunos dicen que se endurecieron. Entonces, obviamente, cuando a usted le dicen que busque a Dios, toca revisar toda esa secuencia para ir uno tratando de desarticularla, de desagregarla, para poder recuperar la comunión con Dios. Claro, la comunión con Dios rompe todo eso, pero obviamente, como estamos en esa situación de desarmonía, de desesperanza, de pronto de algún agotamiento mental, pues obviamente no vamos a poder orar. Las personas claramente dicen, no, es que no puedo orar, es que no puedo orar, es que no me nace orar, es que
no siento, es que no puedo leer ni la Biblia, ¿sí? Menos. Entonces, claramente hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque usted fue contaminado en su mente con malos pensamientos y ahora todo lo que usted piensa son malos pensamientos. Dice la palabra en el libro de Génesis 6, si no estoy mal, dice que todos sus pensamientos son hacia el mal, hablando de esa generación. Obviamente esa generación se replica, y hay personas que todos sus pensamientos son hacia el mal, son malos pensamientos. O sea, solamente por allá se le ocurren algunos buenos pensamientos en el cumpleaños, en el Día de la Madre o por allá en Navidad. De resto, los otros 365 días son malos pensamientos. Y eso no es nuevo, usted lo puede leer en Génesis 6. Por eso es que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre y envió el diluvio universal. ¿Sí? Él después dijo, va a hacer un pacto con el hombre y no voy a volver a enviar al diluvio universal. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es muy importante. Decíamos el jueves cómo tomar control de mis pensamientos, porque una reflexión pequeña que hacíamos es, ¿realmente usted es el que gobierna sus pensamientos? ¿Usted tiene el control de sus pensamientos? Es algo interesante. Entonces vamos a mirar cómo poder tomar el control de nuestros pensamientos, decíamos el jueves. Yo tuve la oportunidad de este tema, lo estamos desarrollando, de desarrollarlo un poco más. Entonces dice la palabra en el libro de Proverbios 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guardas tu corazón, porque de él mana la vida. Y decíamos que del corazón salen los malos pensamientos y una serie de acciones que tomamos que afectan nuestra vida, ¿cierto? Porque de él mana la vida. En cuanto a la calidad de vida que nosotros queremos. O sea, eso es lo que nosotros queremos decir. Entonces, lo primero que dijimos es que lo primero que hay que hacer para tomar el control de nuestros pensamientos es bloquear los malos pensamientos antes o una vez se generen. O sea, antes o una vez se genere. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice la palabra, primero hay que velar y orar para no entrar en tentación. O sea, la tentación viene inmediatamente, es un activador. Yo escuchaba a alguien que habla del efecto gatillo, ¿sí? Es un activador, es algo que inmediatamente te activa una serie de cosas en tu mente del pasado pasado, del pasado y de lo que le ha pasado recientemente, ¿cierto? En su casa, fuera de su casa, en su entorno, hay efectos gatillos en todo lado, y hoy en día con las redes sociales sí que tenemos efectos gatillos para todo, ¿sí? Efectos gatillos para sentirnos mal, para criticar a las autoridades, para alborotarnos en nuestra sexualidad, para alborotarnos en nuestro negativismo, para todo lo que está ahí. Entonces, claramente dice, velar, estar muy pendiente y orar que el Espíritu Santo te muestre, ¿cierto? Para no entrar en tentación. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. Ahora, pensemos que usted no estaba atento y que no estaba orando. Entonces ya vino la tentación. Entonces, lo segundo, en esta parte de bloquear los malos pensamientos, dice que hay que bloquear la tentación antes que nos lleve a pecar. Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Ser tentado es que el pensamiento está rondando nuestra cabeza. Pecar es que el pensamiento ya tomó control sobre nuestra cabeza y nos ha llevado a asimilar y tomar algunas decisiones e involucrarnos en algo. Entonces es muy importante. Lo primero, como decíamos ahí, vele y llore para que no llegue la tentación. Ah, bueno, listo, usted no lo hizo. Segundo, entonces vino la tentación. Entonces bloquéela ahí, bloquee la tentación. ¿Para qué? Para que no llegue al paso siguiente, que es pecar. ¿Cómo logramos nosotros hacer eso? Algo nuevo que el Espíritu Santo me mostró. Dice, hay que limitar el número de puertas que abrimos por curiosidad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos es por curiosidad. Alguien nos dice, ¿ya miraste la página tal? ¿Ya viste el blog de no sé qué? ¿Ya viste lo que el video tal? ¿Ya viste tal? El demonio en Génesis 3 le dijo a la mujer, ¿cierto? ¿Ya viste?
Y la mujer dijo, ¿cómo así? ¿Sí? Eh, miró, y dice que miró porque la idea ¿cuál era? La idea era que mirara, ¿sí? O sea, le habló de una manera hermosa. O sea, a uno nunca le hablan feo cuando quieren enganchar nuestra atención, nos hablan bonito, ¿sí? Ay, usted tan simpática. Yo no sé por qué su marido la tiene tan descuidada, ¿no? Y así. Y ese siempre ha sido el gancho de toda la vida, ¿sí me entiendes? Y un poco de cosas tan simples que son siempre la misma cosa, ¿sí? Hasta que usted voltea y mira la manzana, y cuando usted ya voltea y mira la manzana, o sea, usted se desenfoca y mira la manzana, pues termina usted comiéndose la manzana. Así de sencillo. Entonces, claramente dice, hay que limitar. O sea, porque todos nosotros por herencia somos curiosos, ¿sí? Entonces a uno le dicen, oiga, sí, ¿ya vio el gol del Sevilla hoy? Ay, no, sí, uy, eso fue una chilena maravillosa. Entonces, ay, muestre, apenas termina el pastor de predicar, voy a mirar el gol que eso fue de chilena. ¿Sí? Pero entonces lo malo es que no mira el gol del Sevilla, sino mira todos los goles de la fecha. Entonces, en vez de mirar un gol, miró 50 goles. Ya no sabe ni cuál fue el mejor y todas esas cosas. Así un ejemplo muy simple. Entonces, hay que limitar el número de puertas que abrimos por curiosidad. Porque si no le ponemos límite a eso, vamos a estar abriendo puertas y puertas y puertas y puertas y puertas. Es como la persona que de pronto mira una foto sugestiva de una persona del sexo opuesto, ¿cierto? Y de pronto dicen, vean aquí las fotos de una persona muy simpática, ¿sí? No sé, una persona muy, vamos a un nombre cualquiera, ¿cierto? Y entonces resulta que ahí le dicen, una de 50. Pero usted va a mirar una, ¿sí? Entonces usted tiene la posibilidad de decir, sí, yo iba a mirar una. O sea, la curiosidad, o sea, uno no puede eliminar la curiosidad. O sea, de hecho no tendría ningún sentido, ¿sí? Pero una cosa es que usted va a mirar una y termine mirando 50 y luego ahí lo manda en un link a otro blog y termina otra cosa y otra cosa y otra cosa. Sobre ese fundamento es que se basa la pornografía, en que usted mira una cosa que parece que no es tan, parece inofensiva y luego salta a otra y a otra y a otra y por eso es que claramente ahí está. Si nosotros logramos limitar el número de puertas que abrimos por la curiosidad, pues es muy importante. La pregunta es, ¿quién domina el clic? ¿Usted o las redes sociales? ¿Sí? Porque si algo uno aprende es que muchas veces el clic que uno tiene en la mano, que estoy moviendo acá, si ustedes me ven, ¿cierto? Aquí estoy moviendo el puntero, dicen que realmente son las redes sociales las que manejan el clic de nuestra vida. Cuarto, no hagamos alarde del nivel de pureza o de santidad que tenemos, porque es que la persona dice, no, es que yo. Hermana, tenga cuidado, ¿sí me entiendes? Porque es que esa persona te puede enredar y te puede hacer, sí, esa persona no le preste dinero, es que es mala paga. No, hermana, tenga cuidado, es que sí, cierto, o sea, que de pronto un desliz, vea tal cosa. Hermana, tenga, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, el semáforo amarillo, yo lo he dicho, el semáforo amarillo sigue siendo amarillo, ¿sí me entiendes? Y usted verá si se pasa en rojo y se estrella, o lo estrellan, ¿sí? Entonces, eso es claramente, o sea, entonces claramente uno, a veces la gente dice, no, yo, yo tengo santificado todo, ¿sí? Tengo santificado la ira, tengo santificada la lujuria, tengo santificado la lengua, o sea, tengo santificado todo, o sea, mejor dicho, todo está controlado, mejor dicho, la pureza que hay en mí, yo no sé por qué no he podido pasar a otro nivel más, porque es que la pureza, bueno, yo no entiendo por qué las cosas me pasan a mí, porque es que en mí hay una pureza extraordinaria. Entonces, una cosa bien importante y una sola, eh, claramente, dice la palabra, dice que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. El que esté firme, mire que no caiga, ¿sí? Entonces, así de sencillo. Y cuarto, eh, y lo otro importante con respecto al manejo de los malos pensamientos es que nosotros debemos examinar toda la información que llega a nosotros. O sea, si nosotros podemos hacer eso, podemos recuperar el control del manejo de nuestros pensamientos.
examinándolo todo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. También los pensamientos dependen de lo que usted los alimente. Dice Filipenses 4, versículo 8. Hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O claramente, siempre le dicen a uno, cuando empiece, digamos, ese mover en nuestros pensamientos, ¿cierto? Consciente, subconsciente, nosotros inmediatamente debemos traer un pensamiento que se oponga a ese mal pensamiento. ¿Sí? Obviamente el bombardeo de los malos pensamientos que llegan del exterior y que hacen espejo en nuestra mente y nos activan, hacen el efecto gatillo, pues obviamente son muy grandes. Entonces tenemos que tener inmediatamente también Espíritu Santo, pan, tan inmediatamente, pum, el otro, ¿sí? Porque es inevitable, o sea, eso no se controla, eso no, o sea, usted no puede sacar el certificado de santidad para bloquear eso no funciona así. Se presentó la situación, Espíritu Santo, ayúdame, y dele, y entonces uno digamos, lo más puro, lo más importante que uno tiene, lo pone como un escudo por delante, y obviamente eso le permite a uno reaccionar. ¿Usted por qué va a hacer eso? ¿Cierto? Piense en su familia, piense, digamos, en las cosas que tiene, eso es una cosa absurda, ¿sí? O sea, uno, y para, entonces la persona para. Para controlar los malos pensamientos tenemos que resistirnos al maligno. Dice la palabra que nos resistimos al maligno y él se retira. Y finalmente, eh, hay una cosa importante con respecto a los malos pensamientos, porque si no, obviamente vamos a terminar siendo unas personas religiosas. Dice la palabra que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, pues va a ser muy complicado, ¿cierto? Ser diferentes. O sea, nos pueden decir a nosotros, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Totalmente cierto. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Totalmente cierto. El acta de decretos que las tinieblas tenían contra nosotros están clavadas en la cruz. Totalmente cierto. Eso no hay nada. ¿Quién discute contra eso? Yo siempre he dicho que una cosa es lo que es, lo que debe ser, y otra cosa es lo que es. Lo ideal sería que lo que debe ser es lo que es. Pero desafortunadamente existe una diferencia entre lo que debe ser y lo que es de cada persona. Entre más nos acerquemos entre lo que debe ser en Cristo Jesús y lo que somos, pues obviamente nosotros cada día nos vamos a parecer más al Señor Jesús en todos los aspectos y menos a nuestra vieja naturaleza. Eso fue lo que vimos el día martes. Hoy vamos a hablar de algo que está ahí también dentro de lo que contamina al hombre, que sale del corazón del hombre, y se llama los falsos testimonios. Dice el libro de Zacarías 8, versículo 17. No maquinen el mal contra su prójimo, que ninguno de ustedes planee en su corazón el mal contra su semejante. Ahí está hablando de los malos pensamientos. Pero el versículo tiene su parte B. Dice, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco eso, afirma el Señor. Es algo bien interesante, supremamente interesante. Entonces claramente dice, ojo, y obviamente o sea, no están separados, están complementados uno con otro. Dice, no maquinen, no maquinen. A veces uno le dice a la gente, oiga, deje de maquinar. Ay, no, yo no puedo maquinar, ¿sí? Deje de maquinar. O sea, deje de pensar que los demás quieren su mal. De hecho, uno sabe que, pues sí, hay mucha gente que desea a uno el mal. ¿Qué hacemos? Pero uno no puede pensar que todos, o sea, bueno, no sé, una buena cantidad de personas no nos quieren, desean nuestro mal, en todas partes, en la familia, en la iglesia, en la calle, en todas partes, ¿sí? O sea, entonces, pero deje de maquinar cosas, ¿cierto? O sea, que lo que Dios habla en nuestra vida, Padre, Espíritu Santo de Dios, que sea entendible, para que yo no maquine más cosas de las que son. ¿Sí? Entonces claramente le dicen, deje de maquinar, porque la maquinación nos lleva ¿a qué? A pensar mal, a malos pensamientos contra el prójimo y a veces contra nosotros mismos. Y de paso, como maquinamos, la maquinación que está planteada ahí da paso al falso testimonio. Y dice que eso y lo otro
son aborrecidos por el Señor. El falso testimonio es algo muy importante, es algo muy importante. Es tan importante que el Padre Celestial, cuando habló con Moisés, lo incluyó dentro de los 10 mandamientos. Si usted mira, algunas de las cosas que el Señor Jesucristo en Mateo 15 plantea como que contaminan al hombre están en los 10 mandamientos originales que están en Éxodo 20, si usted los mira. Entonces, cuando uno mira, parte de los mandamientos están los homicidios, matarás, están los adulterios, están los robos y finalmente, están los falsos testimonios. En el libro de Éxodo 20, versículo 16, donde habla de los 10 mandamientos que el Señor, que el Padre le dio a Moisés, dice claramente, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Dice la versión traducción lenguaje actual, no hablen mal de la otra persona, ni digan mentiras en su contra. Eso es un mandato que Dios le dio a Moisés, se lo dio desde la antigüedad para el pueblo de Israel y un mandato que prevalece a través del tiempo. Donde uno se da cuenta que es importante ese mandato de no tener falsos testimonios contra los demás. ¿Dónde es importante? Es importante cuando uno lee Mateo 22, versículo 37 al 40. Dice el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los 10 primeros mandamientos que Dios le dio a Moisés siguen vigentes y adicionalmente el Señor Jesús colocó 2 más que son muy importantes. O sea, claramente estos mandamientos que dio el Señor Jesús no anulan los otros, sino que son complementarios. ¿Por qué es tan importante? O sea, una de las cosas claves y que obviamente el maligno trabaja sobre todos y cada uno de nosotros es que nosotros no podamos amar a nuestros semejantes. Y empieza uno el ejercicio más simple, porque la pregunta es, ¿y quién es mi semejante? Entonces la gente empieza a ir, ¿sí? No, no se vaya a ir allá, o sea, porque a veces la gente se va muy lejos, ¿sí? No, pero yo que voy a amar a ese compañero de trabajo, que es que me ha dicho, me ha hecho de todo, ¿sí? No, pero yo que voy a amar al vecino del apartamento de encima, de abajo, que eso, mejor dicho, terrible, eso hace fiestas y eso, qué problemático, el de la casa de al lado. No, yo que voy a amar al de la tienda, si es que el de la tienda esos me tumbó. No, yo así todo el mundo, ¿sí? Pero la gente siempre empieza como muy lejos, empieza por allá, ¿no? No, yo que voy a amar a los chinos, es que los chinos nos trajeron el coronavirus, porque somos así, ¿no? No, o sea, cuando uno empieza a hablar de amarás a tu prójimo, está hablando de la persona que está a su lado, está hablando digamos, de sus padres, de sus hermanos, está hablando de la persona cercana, de su esposa, y empieza uno ahí. Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si uno ama a su prójimo como a sí mismo, y esto es un mandato, o sea, esto es un mandato del Nuevo Testamento, del Señor Jesús, que complementa lo que está en Éxodo 20, ¿sí? Entonces dice que si usted ama a su prójimo como a sí mismo, obviamente usted no va a levantar un falso testimonio. Porque una de las cosas que no nos permite amar a nuestro prójimo es que nosotros estamos con alguna regularidad levantando falso testimonio contra aquellos que están cerca de nosotros y que nosotros manifestamos amar. A veces los padres le dicen a los hijos, es que usted no sirve para nada.
el marido le dice a la mujer, no, es que usted es una fiera, usted es horrible. Y viceversa, es que usted es un perezoso, es que usted es un flojo. Eso es un falso testimonio. Porque el mandato de amar es superior al mandato de criticar, al mandato de cuestionar, y no le está diciendo a uno, no le está diciendo a uno que uno es el juez de los demás. Porque la palabra misma dice claramente la palabra, dice que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Cuando yo le digo flojo al otro, pues la verdad es que me estoy colocando yo en la palestra de los cuestionamientos. O sea, si yo puedo decir que yo soy súper activo, o sea, yo soy el señor actividad o la señora actividad, yo puedo decir que de pronto el otro es flojo, pero porque yo desarrollo alguna cosita, no puedo llamar flojo a los demás, ni perezoso, ni pepecudo, ni como quiera llamarlo, ¿sí? Entonces, claramente, la palabra nos invita. Amarás. Amarás a tu prójimo como a sí mismo, eh, como, como, como esté. O sea, eh, ¿cómo hacemos? Nosotros los seres humanos, nosotros somos muy engañadores, ¿cierto? Cuando estamos en el plan de conquista, nosotros somos una maravilla, nosotros somos detallistas, nos arreglamos, nos peinamos, nos perfumamos. ¿Sí me entiendes? Cuando estamos en el plan de conquista. Eh, Cuando estamos en el plan de luna de miel también somos maravillosos. Pero cuando ya pasa eso y caemos en la rutina, ¿cierto? Entonces ahí sí le empezamos a ver todos los defectos a la persona y empezamos a levantar falsos testimonios. Y obviamente la palabra dice, amarás, amarás. No sé qué lo ensegueció, no sé, por ejemplo, yo no sé qué me dio mi esposa a mí, pero bueno, amarás, ¿sí me entiendes? A veces dicen, no, mejor dicho, es terrible eso. Y así, entonces, amarás. Y obviamente uno se abstiene, ¿por qué? Porque el maligno viene y le contamina con malos pensamientos su mente. Es que no es detallista, es que es maltratador, es que es grosero, es que es déspota, ¿sí? Mejor dicho, es que me trata como un trapo, es que no colabora. Y toda una colección de cosas que dicen todas las personas, ¿sí? Es que es cantaletuda. No, eso, mejor dicho, eso parece un indio de madera. Eso cuando quiere algo, eso parece un ovejito. Cuando no quiere nada, parece un león. Y así nosotros somos dados a levantar falsos testimonios. Y más encima, se convierten en falsos testimonios cuando nosotros se los comentamos a otras personas, ¿sí? Otros familiares, otros conocidos. Y la gente se le olvida que hay un dicho muy viejo, dicho viejísimo, viejísimo, que dice que los trapos sucios se lavan en casa. Dicho de otra manera, más metido en el Evangelio, es que los reclamos que usted tenga que hacer por su pareja, por sus hijos, por sus hermanos, etcétera, hágalo en la intimidad con Dios, ¿sí? En la intimidad con Dios, vaya, reclámela ya por el marido que tiene, la porquería esa que tiene, ¿sí? Vaya, reclámela a Dios por la fiera esa que tiene de mujer, ¿cierto? Que lo grita todos los días, o por el sinvergüenza ese, borracho y mujeriego de su marido. Vaya, le reclamo a Dios. Pero ¿por qué tengo que levantar falsos testimonios? Y más encima, lo vuelvo testimonio cuando lo saco de mi individualidad y yo lo vuelvo colectivo y algunos lo vuelven público. Entonces uno es el que hace esas cosas tan horribles. Y obviamente por eso dice claramente el Señor, y lo da como un mandato, lo da como un mandato, o sea, es un mandamiento de Dios. Es una cosa, inclusive, dice, oiga, deje usted de ser dado. O sea, no se ha dado, no le están diciendo que no hable. Lo que le está diciendo es que no se ponga a armar falsos testimonios. Evalúe todo.
examine las cosas. No se ponga a decir que los demás son unos ladrones, que son unos pícaros. ¿Sí me entiendes? Porque es que son unos ladrones, son unos pícaros y luego toca recoger. Vea todo ese escándalo ahí del fiscal con el gobernador de Antioquia ahí. Uno ni entiende qué es esa cosa, ¿cierto? Y aquí somos dados a eso cada rato, eso en los medios de comunicación. Echamos a la cárcel a todos los corruptos de este país y todos salen otra vez por vencimiento de términos. Entonces uno no entiende, o sea, no entiende, o sea, todo tiene sus cosas y obviamente hay un afán de protagonismo terrible, eso lo vamos a ver el sábado, hay un afán de protagonismo de todo el mundo. Entonces, para entender este mandato del Señor como un mandamiento y para entenderlo como lo que una de las cosas que contamina terriblemente nuestra agenda, es que mi jefe es una porquería, es que mi jefe no sabe nada, yo era uno de esos, ¿sí? Todos los jefes a mí no me servían. Es que yo no entiendo, hermano. Sí, verdad que yo no entiendo cómo es que lo ascendieron, ¿sí? Y a mí, muchos me montaron a ese flojo por encima mío. Ah, sí, es que era un lambón, es que es un sapo, ¿sí? Eh, lamesolapas, y tal, ¿y qué? Y uno hablando más de la cuenta, y luego decía, no, imagínese, oiga, ya ese señor está hablando de usted. Ah, bueno, cuando venga la oportunidad, pum, cuando venga la oportunidad de un ascenso, tenga. Cuando venga la oportunidad de un incremento salarial, tenga. Cuando venga la oportunidad de mandarlo a los mejores trabajos, tenga, para allá lo mandamos. Ah, bueno, pues, sí, pero es que yo soy sincero, es que yo, yo soy sincero, o sea, yo, sí. ¿Desde cuándo usted se volvió juez y parte en las cosas? O sea, es que me gusta decir la verdad, es que yo soy transparente, es que yo... ¿Desde cuándo usted se volvió parte de la balanza? O sea, ¿desde cuándo usted juez y parte? O sea, usted se para en un lado y luego se para en la mitad. ¿Desde cuándo? O sea, uno se para en cualquier lado, pero no puede pararse en la mitad. Usted no puede estar en dos partes al tiempo. Eso no funciona. Entonces, uno lo entiende. Entonces, ¿qué es falso testimonio? Falso testimonio, cuando usted lee falso testimonio, uno entiende y dice falso testimonio. O sea, es una palabra compuesta. Compuesta de falso y testimonio. Entonces, falso es lo contrario a la verdad. Por error o por malicia. Bien interesante. Es que esto no es un falso testimonio, porque eso corresponde a la verdad. Un falso testimonio puede ser por error o por malicia. Entonces, claramente, cuando uno no puede quitarle lo uno o lo otro, puede ser que parezca verdadero, pero usted le está poniendo el componente de la malicia. Entonces se vuelve falso testimonio. Efectivamente, puede ser que la persona, no sé, efectivamente sea más seco que un palo, ¿sí? Y usted quiere vender eso, pero usted no dice que es que la persona le llegue y le entrega todo el sueldito ahí todos los días, llegue y le diga, venga, mi amor, tenga ahí el sueldito para que lo maneje. ¿Sí? Pero resulta que el tipo es así como muchas personas que son secos como un palo, no hablan nada. ¿Sí? Cuando quieren tener intimidad con la señora, no sé, mandan una señal de humo, ¿será? Porque ni se sabe. Hay otros que son la mata de la melosería, pero no trabajan, etcétera, y así de todo. Entonces uno tiene que entender eso. Por eso Dios, en su inmensa sabiduría, le dijo claramente, ¿cierto? Dice claramente, no sean dados al falso testimonio, no hablen mal de otra persona, porque aunque a usted le parezca que es verdad, sigue siendo su verdad. No hay una verdad absoluta en lo que nosotros podemos expresar. De hecho, en muchas oportunidades, cuando dos personas hablan de algo y no se ponen de acuerdo, toca buscar un tercero para tratar de establecer un juez, para tratar de establecer quién tiene la verdad. O sea, cuando las dos señoras le llevaron al niño, que supuestamente dos señoras que eran prostitutas tuvieron niños,
Cuando una parió, se murió, el otro quedó vivo, entonces lo que hizo fue que le quitó rápidamente el vivo y le pasó el muerto, entonces le llevaron allá el niño a Salomón, y entonces Salomón dijo, no, es que ese es mío, etcétera, etcétera, entonces Salomón allá cómo iba a hacer con esas cosas. Supuestamente ambas decían la verdad. Entonces, es una realidad tremenda. Entonces, obviamente, dice que el falso testimonio es falso, ¿cierto? Por error o por malicia. Y dice que es un calificativo negativo, puesto que es engañoso, mentiroso y por ende no confiable. Por ende no confiable, ¿cierto? Eso es falso. Y la segunda parte es testimonio. El testimonio es una declaración que hace una persona sobre algo o sobre alguien para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho de la cual la persona es testigo. Es un testimonio. Y sobre un mismo hecho pueden haber varios testimonios. Y de hecho lo vemos a diario. Entonces claramente entendemos que si ese testimonio no se ajusta realmente a los hechos y no se aleja de lo malicioso, del error o la intención de afectar a otro, pues obviamente es un falso testimonio. Y por eso es que hoy en día hablamos de los testigos falsos y obviamente esos testigos falsos se ponen y dicen, no, es que efectivamente aquí en Colombia sí que eso es común en cada rato, no, que se cae un proceso porque resulta que era un testigo falso, que un día dijo una cosa, porque le untaron la mano y luego dijo otra cosa diferente. Aquí en todas partes se cuecen habas. Dice, esto no es nuevo, esto es del nuevo y esto es del hombre, esto no es de países. Entonces, claramente, así lo entendemos. En la Biblia, no solamente desde Éxodo, desde mucho antes, el tema del falso testimonio obviamente está regado por toda la Biblia y por eso es que el Señor lo mandó como un mandato. Dijo, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando se habla de falso testimonio en la Biblia, nosotros lo asociamos con, es que esa persona es un falso testimonio y lo asociamos con ser aliado de un malvado, con una persona que está dispuesta a violentar a los demás eh, para sembrar la discordia entre los hermanos. Personas que están acostumbradas a mentir. Pero si es que esa persona es mentirosísima, esa persona vive inventando cosas, dicen por ahí. Yo sé que en su vida y en su caso eso nunca ha pasado. ¿Sí? No, pero es que ustedes cómo le van a creer a esa persona. La persona vive inventando a toda hora. Eso lo que no sabe se lo inventa. Eso es falso testimonio. ¿Sí? De hecho, eso está asociado con la calumnia. Hay personas que lo que no saben se lo inventan y lo hacen aparecer como si fuera verdad, ¿sí? Real, ¿sí? Y aseveran y dicen que vieron y que no sé qué, y luego dicen, ay, no, es que era alguien parecido. Ay, qué pena, después de que han regado todo el plumero. Dice Proverbios, dice que el falso testimonio es como un arma violenta contra otra persona. Dice Proverbios 25, versículo 18, como martillo, como mazo. Bueno, más grande que un martillo, ¿no? Un mazo es más grande. Dice, como maza y espada y aguda saeta, es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. No, yo lo que dije es la verdad. Hay gente que a toda hora eso, no, a mí las cosas son claras. Porque sí, como, sí. Eso decía la señora que le llevó a Salomón, no, es que ese hijo es mío. Y eso es así, mejor dicho. Y todos sabemos cómo termina la historia de Salomón y las dos señoras que reclamaban el mismo hijo. Sí. Entonces, y obviamente después de que la persona ha dicho que no, es que eso es claro, es que es así, eso es tal, me han dicho, a mí, pa. Y obviamente después de que usted ya se ha metido la cabeza, pues toca meter todo el resto del cuerpo, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo usted va a decir que fue que se equivocó? Porque la verdad es que muy poquitos son los que dicen, no, qué pena, uy, es que me equivoqué exactamente. No, resulta que es que yo le dije a usted que su marido estaba saliendo por allá de un mal sitio, y etcétera, y que lo vi hoy a las 4 de la tarde, y resulta que el marido estaba en Bogotá.
uy, no, ¿cómo me equivoqué? Entonces, eso es así de simple. También las personas que dan falso, son testigos falsos, dice que ellos no van a salir librados. Tarde que temprano, lo oculto sale a la luz y finalmente usted empieza a la gente, porque hay gente que le dice, no, es que lo que yo digo es certero, es verídico, no sé qué tal, montan ahí su gorro ahí sí, para tumbar tontos, y etcétera, etcétera, pero finalmente lo oculto sale a la luz y dice que todos los mentirosos serán destruidos. En la Biblia hay un testimonio muy importante de un falso, de esta situación, de los falsos testimonios. Dice que el rey acá se asomó al balcón, o sea, qué cosa tan horrible, los reyes le estaban por asomarse a los balcones. Dice que se asomó a su balcón y vio que ahí cerca de su castillo había una pequeña viña y dijo, oiga, esa viña sería maravilloso para sembrar mis legumbres. Y entonces preguntó de quién era la viña, le dijeron, no, esa es la viña de Nabot. Y entonces mandó a llamar a Nabot y le dijo, oiga, Nabot, ¿sabe qué? Le compro la viña o se la cambio por una mejor. Entonces Nabot dijo, no, yo no puedo vender la viña porque esa es la heredad de mis padres. ¡Guau! Interesante, ¿no? Hay gente que vende de todo. Es que los negocios son negocios. Hay gente que vende de todo. Y por alguna razón que solamente sabía Nabot, él sabe el esfuerzo que sus padres hicieron para adquirir esa pequeña viña. Y él no estaba interesado en salir de ella. Entonces dice que como el Señor no la quiso vender ni cambiar, o permutar, como decimos ahora, entonces dice que el hombre se sintió deprimido y malhumorado. Entonces llegó la esposa, que era una tremenda señora, y dice que la señora era bien terrible, dice que era muy malvada, terrible. ¿Y qué le pasa, mi rey? Tú eres el rey. No, que Nabot no me quiso vender como un pelado pequeño. Nabot no me quiso vender la viña. Cuando el tipo, pues se supone que si iba a cambiar esa viña por una mejor, era porque tenía un montón de viñas, ¿sí? Pero es que a él se le antojó esa para sembrar las legumbres, ¿sí? Para sembrar allá los repollos, los tomates, el cilantro. ¿Sí? Es que yo quería, es que yo quiero asomarme por el balcón y ver allá los tomates cómo van creciendo. Entonces al tipo se le ocurrió esa gran maravillosa idea. Y no me la quiso vender, estoy muy mal. Pero tú eres el rey. ¿Por qué? Déjame eso a mí. Dice la palabra que entonces ella escribió cartas en nombre del rey Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos, claramente así le dijo, perversos, delante de él que atestiguen contra él y digan que él ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Entonces ustedes lo van a castigar y lo van a matar a pedradas. Efectivamente así fue. Entonces fueron, decretaron el ayuno, invitaron a Nabot al ayuno. Nabot iba todo contento al ayuno, pim, pim, pim. Cuando llegó al ayuno, le hicieron ahí una reunión y le hicieron un juicio a Nabot. Y aparecieron 2 señores que atestiguaron. Dice, entonces, dice una versión que tengo acá, entonces 2 sinvergüenzas, obviamente que se prestan para eso, falsos testigos, falsos testimonios. Oiga, se parecen a los de hoy, ¿no? Sí, que cada rato salimos aquí que se caen los procesos por falsos testigos. Y la gente cree que como que eso es nuevo, ¿sí? Falsos positivos, falsos testigos, falso todo, bueno, falso todo. Entonces, dice que se presentaron ahí 2 sinvergüenzas que vinieron y se sentaron frente a él y presentaron cargos, atestiguaron claramente. Nosotros atestiguamos que este señor Nabot, y delante del pueblo, este señor Nabot ha maldecido. Nosotros lo escuchamos, nosotros lo vimos. Podemos certificar sobre la Biblia que nos parta un rayo si nosotros aquí no estamos diciendo la verdad. Nosotros certificamos que este señor Nabot ha maldecido a Dios y ha maldecido al rey. ¡Guau!
blasfemo, apóstata, muerte. Inmediatamente sacaron al pobre Nabot, que iba a disque ayunar, y lo sacaron del ayuno, y lo levantaron a piedra y lo mataron. Así de sencillo. Entonces, claramente, vemos nosotros que a través del falso testimonio, muchas personas son asesinadas, muchas personas son despojadas, muchas personas son desprestigiadas, muchas personas son vilipendiadas, afectadas en su vida, ellos y su familia. Y nosotros somos crueles, nosotros somos crueles. O sea, el ser humano es cruel. O sea, el ser humano actúa de esa manera. ¿Y todo por qué? Porque había el interés, ¿cierto? Porque a veces las personas que de pronto están por encima de otros, creen que como que tienen la posibilidad de despojar no solamente de las posesiones, sino de la vida de otras personas. Jezabel era una persona, era un instrumento de Satanás muy hábil y que obviamente podía, a través del poder que tenía, establecer y romper los vallados de protección de la gente, así como hizo con Nabot. Entonces, claramente, nosotros encontramos que cuando una persona es justa y sus enemigos no pueden encontrar nada con qué culparlo, entonces levantan un falso testimonio como un arma común contra él. Si hay algo que se ha vuelto viral en las redes sociales, es eso. Son la cantidad de falsos testimonios. La cantidad de falsos testimonios y de la información falsa que circula en las redes son el pan de cada día. En ellos se ataca a las personas y se busca arruinar su reputación y generar desconfianza en la comunidad de estas personas. ¿Sí? Claramente uno lo entiende. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya personas que generen falso testimonio? Dice que el falso testimonio viene de un corazón humano pecaminoso, porque dice claramente que lo que contamina al hombre son los malos pensamientos y los falsos testimonios. O sea, hay personas, como dice la palabra, dice que todo pensamiento es hacia el mal. Hay personas que todos sus pensamientos son hacia el mal y como decíamos ahora, solamente tienen buenos pensamientos cuando cumplen años, el Día de la Madre, el Día del Padre de pronto, y en Semana Santa y en Navidad. De resto, todo el año están maquinando cosas malas contra los demás. Entonces, claramente uno lo entiende, dice, son personas que tienen un corazón bastante contaminado. Aquí no dice si creyentes o no creyentes. Estas personas eran del pueblo de Israel. Sencillamente aquí lo que se hace, se hacía antiguamente y se hace hoy, es que uno declara al otro un apóstata. Si ustedes se acuerdan, un pasaje similar a este fue lo que pasó con Esteban. Esteban claramente pasó lo mismo. Fue declarado un apóstata y fue muerto a pedradas. Entonces claramente levantaron un falso testimonio contra Esteban y finalmente lo mataron. Entonces, si eso pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy pasa con una tranquilidad en esas redes sociales, y algunos de nosotros, posiblemente todos, en lugar de examinar la información, le decimos compartir. O sea, uno se queda admirado con respecto a eso. Uno se queda admirado con respecto a esas cosas. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué lo hacemos? Yo creo que uno debería ser muy cuidadoso en qué comparte. Si no quiere, no comparta nada. O sea, eh, inclusive, no tiene ni por qué abrir esa información. Volvemos al tema de cuántas puertas abre usted. ¿Cuántas puertas abre usted? Hoy en día no hay que ayunar. Pienso que en estos tiempos tan difíciles, a veces la gente dice, no, voy a hacer un ayuno. Voy a hacer el ayuno de Daniel, fruticas. ¿Sí? Voy a dejar de comer el cerdo. Voy a dejar de comer las carnes rojas. Voy a comer verduras. ¿Sí? Bueno, ¿y qué? ¿Sí?
voy a, voy a tomar agua con vinagre, etcétera. Pero el problema quizá no sea ese, ¿cierto? Porque de todas maneras, pues sí, la agüita con vinagre, la agüita con limón, la frutica, las verduras, de pronto, pues, desintoxican el cuerpo y se puede sentir un poquito mejor. Pero una de las cosas bien importantes, estamos peleando con este micrófono, una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que entender es que lo que nos está afectando y nos está contaminando no es las carnes rojas, no es el pollo, no es el marrano, no es el chicharrón, sino lo que nos está contaminando es toda esa información que nos está llegando a través de las redes sociales. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, cada cual, pues obviamente no es lo mismo. O sea, usted puede decir, no, conmigo no, yo redes sociales, yo a duras penas miro ahí La Vanguardia, ¿sí? Bueno, El Tiempo, otros, o El Espectador. Yo a duras penas miro La República, porque a mí me gustan las noticias económicas, ¿sí? Nosotros somos los científicos, ¿no? Nos gusta la economía, los serios, ¿sí? No, hace poco ahí, a mí no me gusta El Espacio, ni esos otros periódicos amarillistas, ¿sí? Bueno, pero lo importante es eso, porque es que hay gente que ayuna la carne, voy a ayunar las harinas, ¿sí? Voy a ayunar las harinas, las carnes rojas, pero sigue consumiendo internet, que ya, mira, eso es así. Mm, internet, y empieza, ¿no? El río del Mao, ¿no? Ay, ay, se nos metió esta, ay, qué cosa tan horrible. Bueno, y dale con eso. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que me contamina? De pronto la carne roja, listo, con un poquito de ejercicio sale, ¿cierto? Los carbohidratos, etcétera, salen con un poco de ejercicio. Pero ¿cómo hacemos para sacar el montón de basura que nos metimos de internet? ¿Sí? Y más encima nos metemos en los foros y nos ponemos a chatear y a opinar. Y si adicionalmente, como pasa con la gran mayoría de las personas hoy, que están idiotizadas, esclavizadas a esos celulares ahí, chateando en la calle, sí, 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 ¿me entiendes ahí? Hasta se quitan el tapabocas para poder chatear, yo no sé por qué, ¿sí? Si están chateando, no puedo entender está bien que si usted va fumando, va tomando una gaseosa, pues se baja el tapabocas, pero van chateando y bajan el tapabocas, no sé cuál será que se ahogan al chatear. Entonces es una cosa bien importante de analizar. Entonces la pregunta es, mm, ¿qué ayunamos? ¿Sí? Hoy en día todas las cosas malas que llegan a nuestra vida llegan por las redes sociales. Todas, todas, ¿sí? Entonces toca desconectar el internet. Desconectarlo para no tener que partir el computador. Así de sencillo, porque ¿para qué lo vamos a partir? El computador no tiene la culpa. ¿Sí? Pues sencillamente las redes sociales, no la televisión, etcétera, ¿sí? Y así, entonces, así de simple. Y finalizamos. Si uno está en Cristo, si uno está en Cristo, uno tiene un corazón nuevo. Y claramente dice la palabra, recordándonos lo que dice Éxodo, el libro de Éxodo, con respecto a falsos testimonios. Éxodo 20, dice claramente, dice la palabra en Efesios 4, versículo 25, en una versión que encontré muy bonita, dice, cada uno de ustedes debe dejar de lado la falsedad y hablar sinceramente a su prójimo. ¿Sí? Nosotros vivimos, y por eso que estamos como mal, nosotros vivimos una doble vida. Y siempre es que no sepan en la casa, que no sepan en la iglesia, y tenemos una doble vida, ¿sí? Algunos tienen varias cuentas en internet, ¿no? En una me llamo Carlos, en la otra me llamo Francisco, en la otra me llamo Miguel, en la otra me llamo El Enmascarado, etcétera, ¿no? Y tienen una doble vida ahí, ¿no? Sí, que no sepan que el único engañado es usted, ¿sí? O sea, usted el que vive una doble vida, una falsedad, pues, lo que usted es, ¿sí me entiende? Aquí no hay nada secreto, y en estos tiempos modernos, ¿cuál es lo secreto? Si hoy en día hasta la gente ahí frente a una cámara se empelota ahí y otro lo ve por allá y le manda un giro por Bancolombia a la mano. Entonces ¿cuáles son los secretos? O sea, ¿por qué tenemos que ser como tan faltos de transparencia? O sea, y entonces obviamente, a veces para quitarnos el foco, porque es que
Igual es el problema cuando uno habla de pureza o habla de santidad, ¿sí? Que inmediatamente todos los focos se vienen donde usted, ¿cierto? Los focos están en el otro lado. Usted dice tal cosa, miren donde usted. Nuestro alcalde en Bucaramanga le decíamos el alcalde invisible y últimamente se volvió visible. Y eso salió ayer a decir que va a abrir los restaurantes en la calle y los gimnasios y eso le han dado entrevistas. Seguramente le dijeron, oiga, alcalde, hermano, usted está mal ¿de qué? De simpatía, de desactividad de la gente, porque usted no aparece por ninguna parte, todo se lo da al gobernador, ¿sí? Y entonces, por favor, salga más en las redes. Y entonces el alcalde invisible, apareció el alcalde, ayer pero una cosa increíble, o sea, uno dice, bueno, pero este alcalde, ¿quién lo asesora? Muy simpático, con un tapabocas color naranja y una máscara así, de esas de plástico. No le faltó sino ponerse el traje ese blanco y salir ahí. Bueno, salió el hombre visible a decir que va a abrir los gimnasios y los restaurantes en la calle, que ahora sí vamos a tener, que eso ya, y que es una maravilla, que va a cerrar unas calles y que eso ya va. Entonces uno dice, pero esto es increíble, ¿no? Entonces, uno tiene que ser claro. Dice aquí, dejemos de un lado la falsedad, ¿sí? Eh, obviamente no tenemos que volvernos los sincerotes, ¿no? Que para decir las cosas a otra persona tenemos que atropellarlo, maltratarlo, etcétera, etcétera. No, pero es que es la verdad, hermano, pues, como le dicen a la gente, ¿no? La verdad tiene dos formas. La verdad en amor y la verdad en dolor. ¿Usted cuál quiere? ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, pues es que es la verdad. Pues sí, pues eso es la verdad, pero si su verdad coge y atropella a todo el mundo y quiere acabar con todo el mundo, pues eso sí, no, esa verdad no quiero saberla. Mejor cierre esa boquita, ¿no? Y cuando ya pueda tener una verdad en amor, pues puede decirlo, porque es que si no, entonces así de sencillo. Y lo otro que dice ahí, y hable sinceramente. Dejemos de ser como los chapulines, como los tramposos, porque el padre del engaño y el padre de la mentira es nuestro padre Satanás. Así de sencillo. Entonces, yo no sé, o sea, sí, yo sé que hay cosas que no son fáciles de contar, que no son fáciles de decir, pero qué hermoso es uno como el Señor Jesús ser sincero con la gente. Sí, eso, ser uno mentiroso, doble vida ahí, ¿cierto? El llanero solitario ahí, el enmascarado de plata, pues eso no sirve. Uno es como es y ya. Y si uno, pues, si uno considera que tiene que ser protagonista de novela, pues busca ser protagonista de novela. Y si quiere ser una persona que vive su vida chévere, tal, y pasa desapercibido, pues es así, ¿sí? Pero yo no puedo estar queriendo pasar desapercibido y ser protagonista de novela. Las dos cosas no funcionan. Entonces usted decida qué es lo que quiere. Entonces, para poder ser protagonista de novela me he visto de una cosa y para pasar desapercibido me he visto otra. Así de sencillo. Esa es la vida de los actores y las actrices, ¿no? Que realmente lo que protagonizan es muy diferente a cómo viven. Y es una cosa simpática. Entonces, para finalizar, uno de los mandatos más importantes que nos hace el Señor y le recomendó a Moisés es que nosotros no hablemos mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra, para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo como a sí mismos. Si nosotros no amamos a nuestro prójimo como a sí mismos, quiere decir que no nos amamos bien. Entonces nosotros vivimos hablando mal de otras personas y adicionalmente le inventamos cosas porque si la verdad no es expedita, si la verdad no es 100% completa, es una verdad a medias. Entonces le estamos mintiendo y agregando cosas a lo que nosotros opinamos de otros. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.